y es esa aplicación de normas, esa disciplina que se construye con los niños. Y bueno, aquí también podemos hablar acerca, bueno, en los programas anteriores se ha venido hablando acerca del embarazo, de las etapas del niño, de los diferentes procesos que se dan en la vida, como desde que el niño nace, incluso antes de nacer, y hoy estamos tocando este tema que también hace parte de esto, y queremos también nosotros como profesionales, como psicólogos, aportar a ese conocimiento acerca de la crianza, acerca de cómo establecer normas de una manera respetuosa, de una manera eficaz, desde el amor que nos enseña también la palabra, y pues lógicamente basados en la palabra de Dios, que ese es el objetivo principal. Entonces, digamos que yo sé que es una pregunta recurrente, y cuando los papás, sobre todo primerizos, se enteran de que van a esperar un bebé, de que van a tener un bebé, empiezan a buscar mucha información. A buscar información de cómo hago esto, cómo debo criar, lo que debo hacer. Hoy en día se habla mucho de la crianza respetuosa, que vamos a hablar ahorita de eso. Entonces hay mucha información por todos lados, que esto es bueno y otros dicen no, eso no. Bueno, encontramos infinita información, pero como lo decía el hermano Ricardo, nosotros como creyentes debemos saber que tenemos un manual de vida perfecto para todas las áreas y para todas las situaciones de nuestra vida y en todas las etapas de nuestra vida, y es la palabra del Señor. La palabra del Señor nos habla de todas las etapas de la vida, incluso desde antes de nacer, del nacimiento, todo, y es allí donde nosotros debemos encontrar la guía más completa y la base para poder saber y para poder entender cómo poder criar a nuestros hijos. Además de esto, es un tema que, por cierto, ahorita antes de comenzar el programa hablábamos con el hermano Ricardo. A mí me apasiona mucho en este momento y me interesa mucho, y es el tema de la paternidad de Dios. Entonces, ¿cómo debo yo criar a mis hijos y cómo yo debo ver el ejemplo? Por medio de Dios. Es el ejemplo más claro, es el ejemplo más hermoso, precioso, que nos da el Señor para nosotros ser muy buenos padres y para saber cómo educar, cómo criar, cómo dar las pautas, cómo establecer límites, porque el Señor lo hace con nosotros por medio de toda su palabra. Él ejerce esa paternidad y nos enseña a cómo ser buenos padres. Entonces, tomamos el ejemplo más importante, y cuando nosotros sabemos de que ese ejemplo que Él nos está dando a nosotros, también debemos replicarlo, es decir, nosotros también debemos convertirnos en ese tipo de ejemplo para nuestros hijos. Es ahí cuando lo entendemos todo. Y sería absurdo para nosotros, los hijos de Dios, que educáramos a nuestros hijos como lo hace el mundo. Nosotros no podemos ser padres que demos mal ejemplo. Nosotros no podemos ser padres que nos desbordemos en emociones. Nosotros no podemos ser padres que apliquemos una justicia. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Gloria a Dios, qué bendición tan grande. Desde el primer momento nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo va a ser el camino que va a vivir, cuáles son las cosas que se va a enfrentar. Y mira, hermana, que aquí hay una situación bien importante. Muchas veces los papás creen que los hijos ya saben las cosas. Muchas veces a los hijos se les dice algo, pero no se les da la instrucción, no se les explica el cómo. Y claro, si alguien no sabe la instrucción, lo más probable es que se equivoque. Y muchas veces terminan habiendo situaciones de injusticia, niños regañados, niños golpeados porque hicieron las cosas mal, pero ellos no tienen claro qué era lo que tenía que hacer. Entonces este es un principio muy importante. Tenemos que instruir a nuestros hijos, tenemos que darle pautas, tenemos que decirle cómo se hacen las cosas, qué es lo que está bien y por qué, y cómo se hace ese bien, qué es lo que está mal, y obviamente también mostrarle qué es algo malo, diciéndole cómo se hace algo malo para que tenga conciencia precisamente de no hacerlo. Si nosotros no le decimos al niño qué es lo malo, pues él no va a tener problema de hacerlo. Voy a poner un ejemplo.
Si nosotros como papás no le decimos al niño que le está pegando al perrito de la casa y lo permitimos, estamos sin quererlo instaurando una idea en la mente del niño, y es que se puede maltratar a otro ser o a otra persona. Si nosotros no ponemos esos límites iniciales, si nosotros no damos la corrección, los niños no se van a dar cuenta de qué es lo bueno y qué es lo malo. Así es, y bueno, es importante hablar de que muchas veces no escuchamos a los padres o creemos los padres que la importancia está en la crianza o digamos que el impartir normas ya cuando el niño habla, ya cuando el niño de pronto, según uno entiende un poco más. Vean, y acá nosotros como psicólogos, como profesionales les podemos decir, esa crianza y digamos esas pautas van desde el momento 1, desde el nacimiento, incluso desde antes de nacer, porque está comprobado científicamente los efectos que tiene ya, por ejemplo, que los papás le hablen al vientre, sí. Y que hay una respuesta por parte de ese bebé aún en el vientre. Pero sobre todo hablamos, por ejemplo, cuando el bebé nace, hay un lenguaje que aunque ellos no hablen, ellos sí se expresan. Y tienen la manera de aprender desde el momento 1 del nacimiento. Y ustedes van a decir, ¿cómo? Por medio del llanto, por medio de las sonrisas, por medio de las caricias por parte de la madre. Eso es aprendizaje. Ahí el bebé está aprendiendo muchas cosas y está creando el vínculo con sus padres. Miren, y yo sé que este es un tema que se da mucho y que lo he escuchado mucho, y es que si al bebé hay que dejarlo llorar. Yo no sé, hermano Ricardo, si usted ha escuchado ese tema de que es que el bebé hay que dejarlo llorar porque si no se acostumbra y no sé qué. Resulta que cada que el bebé hace tiene su lenguaje de alguna manera, si es por medio del llanto, es parte de cómo se expresa y de lo que requiere, es una necesidad que él está transmitiendo a los padres. Y cuando nosotros decimos, y ahí va también el objetivo de la crianza, porque hay papás de que su objetivo puede ser una disciplina demasiado autoritaria y yo no quiero que llore y yo quiero que se quede callado para que no me moleste porque no sé qué, ¿no? Pero si yo me enfoco en una crianza de, bueno, si mi hijo está llorando es porque tiene una necesidad, voy a ver qué necesidad es la que tiene y ver cómo la puedo cubrir. Le estoy enseñando algo a mi hijo desde ese momento. El hecho de que él de pronto en el llanto vea que su mamá o su papá están disponibles para cubrir esa necesidad, le está enseñando algo y está dándole una protección a ese hijo que necesita desde que es bebé. Y eso se va traduciendo así más adelante. Mira, hermana, que esto lo tenemos que conjugar con las normas, con los horarios, porque les voy a colocar un ejemplo, y yo sé que todos los papás hemos pasado por eso. El llanto temprano del bebé, del llanto constante del bebé, que al final lo que busca, uno se da cuenta de la intención, que lo que quiere es que le den su seno y que lo acunen y que se meta en medio de la cama, por ejemplo. Y uno puede darse cuenta cómo los bebés siempre buscan esa alternativa y hay que colocarle unos límites, como por ejemplo dejarlo solito en su cuarto, que quizá al inicio le va a producir llanto, pero finalmente lo que se están estableciendo son unos límites. Estos son los espacios para dormir, este es el cuarto de papá, este es el tuyo, y si no se genera esa frustración, porque el dejar llorar en un momento determinado es frustración, no se van a establecer límites claros. De hecho, si no nos pasaran cosas malas, y si lo reflexionamos más profundamente, nosotros no seríamos conscientes de las cosas buenas. Si nosotros no pasáramos por las dificultades que la vida nos pone, nosotros no seríamos conscientes de esa paternidad de Dios, de ese apoyo de Dios que nos ayuda a pasar procesos, a superarlos y a crecer cada día más. De hecho, la enseñanza de la normatividad y la presencia de la frustración es lo que va a permitir que haya un avance en el crecimiento del aprendizaje. Si eso no existiera, si a ti te dieran absolutamente todo, si yo lloré y me dieron tetero inmediatamente, si yo pido un bombón e inmediatamente me dan el bombón, yo no voy a tener
tolerancia a la frustración, yo no voy a aceptar normatividades, sino que por el contrario termino desbordándome. Eso es lo que le pasa a muchos adolescentes en la actualidad, muchos niños, que yo creo que eso muchos lo hemos vivido. El típico caso del niño que llora en el centro comercial y que hace la pataleta, y que para no dejar hacer la pataleta le entregan lo que finalmente estaba pidiendo. ¿Dónde quedó la norma de los padres? No lo sabemos. Entonces, mis queridos hermanos, esto es algo muy importante y debemos tenerlo en cuenta, que hay que entregar amor, pero hay que dar límites también. Exacto. Porque el límite permite la formación finalmente, que se den los hábitos, que hayan costumbres. Pero si nosotros simple y sencillamente nos quedamos en la expresión de darlo todo, dar, jamás vamos a instaurar en el niño la idea del límite. Y es muy importante para sus vidas. Así es, y bueno, es un tema complejo porque tiene que tener un punto en el que, digamos, como lo dice el hermano Ricardo, un punto en el que se hace con amor, pero también se establece el límite, porque también vemos como esa autoridad demasiado drástica, por decirlo así, y desde muchas emociones negativas puede crear sentimientos negativos en el niño desde muy temprana edad. Y entonces, como le dice el hermano Ricardo, en el caso de los bebés y lo que hablábamos acerca de si dejarlos de llorar, el tema es que los padres aprendan a conocer muy bien las necesidades de su bebé, a identificarlas, y yo sé que eso sucede naturalmente prácticamente con todas las madres. Identifican cada clase de llanto, no sé cómo lo hacen, pero lo hacen, es impresionante de que pueden saber si el bebé tiene hambre, si el bebé tiene frío, bueno, todo lo identifican muy bien, y saber identificar esas necesidades, saber cómo organizar esas necesidades y cubrirlas, como lo decía el hermano Ricardo, en unos hábitos, en un horario, en establecer de pronto una rutina para su bebé, y que el bebé pueda tener todas sus necesidades cubiertas, pero de la manera eficaz, de la manera que debe ser, y de pronto como lo decía el hermano Ricardo, no sobrecargar, no dar demasiado de pronto esa atención, porque claramente, como les digo, un bebé, uno lo puede ver como que no, él no entiende. Sí, él está en ese momento aprendiendo a que si su mamá está todo el tiempo allí disponible, por medio de esa comunicación o ese lenguaje, el llanto, él puede hacer que su mamá haga todo lo que él quiere y lo que el bebé quiere en ese momento. Entonces aprendemos a que debe haber un punto en esa situación, porque pues hoy en día yo creo que los papás se encuentran muy perdidos en eso de la crianza respetuosa. Entonces todo le permito a mi hijo, entonces el cuento de que como yo respeto a mi hijo, pues no puedo decirle absolutamente nada, y no se trata de eso, queridos oyentes. En este momento sí se habla de una crianza con respeto, sí se habla de una crianza con amor, pero eso no quiere decir que vamos a ceder a todo lo que el niño, el adolescente requiera o imponga, sino que debe haber una comunicación, que debe haber una identificación también de los comportamientos, el saber, bueno, qué hay detrás de un comportamiento, cuál es la intención detrás del comportamiento y cómo lo puedo manejar. Y ahí también yo creo que hay un punto muy importante que debemos hablar, hermano Ricardo, y es, por ejemplo, la autorregulación de las emociones. Es importante este tema en la crianza, y es porque la autorregulación de las emociones, a veces nosotros les pedimos a los niños que, bueno, y aquí va otra parte también que queríamos tocar, y es, a veces le pedimos a los niños que se comporten como adultos o que actúen como adultos, o nosotros como adultos esperamos que ellos entiendan de una vez como adultos, y esa parte de la crianza, de pronto ahí estamos fallando, porque sí, yo entiendo que como adultos queramos explicar las cosas una sola vez y que ya las entiendan.
así como lo entendemos nosotros. Mira que Proverbios 22:6 es muy sabio. Instruye al niño en su camino, o sea, en todo el proceso, en todo ese trayecto que el niño recorre de 0 a 100 años o la edad que el Señor le permita. Nosotros como padres tenemos que decir, instruir, instrucción. Cuando yo me compro un celular nuevo, me sale el manual de instrucciones. ¿Y qué dice el manual de instrucciones? Préndalo así, hágale así, métase por aquí. Pero a veces nosotros cogemos el manual de instrucciones y lo obviamos. Pero un hijo no podemos hacer eso. Tenemos que mirar la instrucción, tenemos que saber qué nos dice Dios de la forma de educación, de qué hacer en medio de las circunstancias, como por ejemplo esa de poner los límites. Es muy importante que nos demos cuenta de algo. Si nosotros no permitimos que los niños vivan momentos de frustración, ellos van a creer que todo lo tienen y que lo pueden conseguir muy fácilmente, que solamente es cuestión de llorar. Y esa es una confusión que podemos generar en un niño y que la podemos ver en muchas personas que no toleran que le digan un no. O que los papás siempre van a estar presentes para resolverles cualquier tipo de situación. Entonces no se crea esa autonomía, esa resolución propia, esa independencia que se necesita para que ese adulto pueda desarrollarse perfectamente en sociedad. Las normas son tan importantes porque finalmente lo que permite es entender internamente por dónde debo seguir. Si a mí de pequeño me dijeron no traspase ese lugar porque se puede caer, si yo llegara a hacerlo me voy a caer. Y la posibilidad de conocer una norma lo que permite es anticipar. Que yo planifique, que yo me dé cuenta por dónde voy y evito problemas. Entonces miren que esto pasa cuando hay una persona pendiente de instruir al niño. Exacto. Lastimosamente muchos niños se están criando a punta de televisión, internet o bueno, circunstancias de mucha soledad, y lastimosamente ¿quién le dice a esos niños qué está bien y qué está mal? ¿Quién va a hacer que estos niños sean conscientes del error? ¿Y cómo van a mejorar, mis amados hermanos? Si a veces los papás delegamos la responsabilidad en los abuelitos, y por ejemplo la función de los abuelitos ya es otra. Los abuelitos tienden a disfrutarse más los nietos que a los hijos. Esto es muy chistoso, ¿no? Los abuelitos son alcahuetas porque se disfrutan sus nietos, pero ya exigirles el mismo rol de padres a veces no es fácil para ellos, es complicado. Sí, claro. Entonces, seamos conscientes que primero los papás tenemos una responsabilidad con los hijos, que tenemos que darles normas, que si no instruimos en ese camino, ellos van a cometer errores y lastimosamente esto va a traer consecuencias para su vida actual o futura. Así es. Hermano Ricardo, usted tocaba ahorita un tema muy importante y una pauta que queremos también resaltar para todos los papás. Y el hermano Ricardo hablaba del ejemplo acerca de cuando le decían que no pasara a cierto lugar porque de pronto le iba a pasar algo. Y allí va una pauta muy importante, el tema de la comunicación asertiva. Eso es algo que se ve mucho en los padres con los hijos. A veces esos límites que ponen los papás es no y punto. No puedes hacer esto. No vayas a tal lugar. Pero cuando hay una comunicación asertiva, yo no solo soy la autoridad de decir no, sino que enseño, instruyo, como lo dice la palabra. O sea, yo le enseño el por qué no. Y esto es importante, papás. Muchas veces se nos hace fácil, la más fácil es decirle a los hijos no y punto, porque lo digo yo. Pero no les ¿Por qué? Pero exacto, y créanme, y aquí vamos con el otro punto que hablábamos antes. Dejemos de creer que los niños piensan como adultos. Él va a entender automáticamente el por qué no lo va a entender. ¿Cómo lo entiende? Explicándolo. Nosotros como padres explicándole por qué, porque yo como adulto puedo tener ya el conocimiento de qué consecuencias y qué significa ese no, pero un niño no, porque él en el momento está aprendiendo de eso que nosotros, todo ese proceso que nosotros ya pasamos, y debemos ser muy conscientes y volver a yo creo que eso es empatía, el ver de que bueno, es un niño, no entiende la vida como un adulto. Yo no le puedo explicar la vida como un adulto. Yo tengo que ponerme en el lugar de él y saber cómo piensa él, cómo habla el niño. Y miren que
la Biblia también hace referencia a esto. El apóstol Pablo decía: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Qué quiere decir esto? La palabra nos está diciendo claramente que hay una diferencia en el pensamiento, en el lenguaje y en el juicio de un niño y de un adulto. La palabra nos lo está diciendo. El apóstol Pablo hacía referencia a la diferencia que hay entre ese tipo de pensamiento entre un niño y un adulto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo esperar de que un niño piense igual que yo como adulto, sino que debo instruirle, debo enseñarle, debo ponerme en el lugar de. Muchas veces nosotros damos instrucciones y ya. No, pero es que yo ya le dije. O peor aún, instrucciones de padre así: mijo, vaya, haga tal cosa, y estamos pegados del celular. O sea, ¿cómo va a entender el niño que eso es importante o no, o si trae un riesgo o no, si ni siquiera les decimos el porqué de las cosas o el cómo de las cosas? Mis queridos padres, nosotros tenemos que ser conscientes que los niños finalmente reproducen lo que ven. Exacto. Y si los niños ven personas desbordadas emocionalmente, ellos van a ser desbordados emocionalmente. Si ellos ven unos padres que son muy mal geniados, que para todo es pelea, eso es lo que aprenden. Ellos se modelan a partir del comportamiento que tienen directamente. Claro, es importante que nosotros seamos conscientes que hay una naturaleza inicial, adámica, que no es la más sana. No es como lo dice la sociología, que nosotros somos buenos y nacemos buenos, sino que la sociedad nos corrompe. No, es al revés. Nosotros ya venimos con una cantidad de problemas que se van desarrollando poco a poco, y por eso la importancia de los padres, para poner el límite, para decir esto está bien, esto está mal, el no cuando es necesario, y a veces es rotundo, porque no podemos tampoco tolerar esa necedad del niño. Los niños, precisamente por su falta de experiencia, pueden ser tercos en ciertas situaciones, y ahí es donde nosotros con instrucción y con amor tenemos que mostrar la consecuencia posible de lo que puede suceder. Y con paciencia, por favor, padre. Y con cercanía. O sea, ¿cómo le explico a un niño que, por ejemplo, por meter los dedos por el huequito va a pasarle electricidad? ¿Cómo entiende un niño ese concepto? Entonces a veces nos toca dramatizar, a veces nos toca decirle: mira, aquí si tú metes aquí, y dramatizar la situación, porque ellos no van a entender lo mismo que un adulto. A un adulto yo le digo: mira, si metes el dedo allí te va a pasar corriente. Nosotros entendemos que es corriente, un niño no. Exacto, y allí vamos a el lenguaje de un niño. Lo que el niño entiende no lo va a entender de la misma manera como nosotros como adultos lo expresamos. Entonces, ¿cómo hacer que ese lenguaje sea fácil para ellos, de fácil entendimiento? Si hay que hacerlo de la manera más gráfica posible, como dicen ahí, con plastilina, literalmente con plastilina, hay que hacerlo. Claro. Porque es la manera como yo estoy respetando a mi hijo, estoy haciéndolo con amor, y aparte de eso estoy entendiendo que él no está en la misma capacidad, y ojo ahí, no está en la misma capacidad cognitiva que yo, porque yo ya soy un adulto que he pasado todas esas etapas y que he aprendido. Y cuando yo recuerdo que un hijo está en un proceso de aprendizaje, ahí es donde viene la palabra ejemplo. Cuando yo sé que él está en un proceso de aprendizaje, es cuando yo debo ser ejemplo para él. ¿Y qué ejemplo estamos dando nosotros? Miren que para nosotros hoy en día se me hace muy, digamos, muy chistoso, por decirlo así. Se habla mucho de la importancia de que los niños hasta los 2 años aproximadamente, es que cero pantallas, y que no tengan acceso pues a ningún tipo de pantalla, no sé qué. Bueno, listo, estamos bien por allí, porque pues lógicamente está comprobado de que esto afecta el desarrollo del bebé. Pero también se le dice al bebé: no puedes usar pantallas, no puedes no sé qué, pero el papá y la mamá están todo el tiempo en pantallas, todo el tiempo en el celular, el televisor, y es allí donde ese bebé y ese niño no tiene coherencia lo que se le está enseñando con lo que está viendo.
¿Por qué ellos sí? ¿Por qué yo no? Aparte porque el regalo más grande y lo más importante que necesita un niño en todo su proceso es el tiempo del padre y la madre hacia él. Y miren, ya de por sí nosotros los adultos tenemos que lidiar con organizar bien nuestro tiempo con todas las cosas que tenemos que hacer, la casa, el hogar, el trabajo, bueno, todo, aparte los hijos. Hay que administrar muy bien nuestro tiempo y ver también que el tiempo que nosotros estamos compartiendo con nuestros hijos, uno, le ofrezcamos tiempo de calidad, dos, en ese tiempo estemos impartiendo el mayor ejemplo posible hacia ellos, con nuestro comportamiento. Hermana, mira que por algo empezamos con herencia de Jehová son los hijos. Cuando nos toque rendirle cuentas al Señor, muy probablemente el Señor no nos va a felicitar por decir, no le enseñé porque es que estaba pegado en el celular. Yo creo que eso no va a ser ningún sustento para decirle a Dios cuando nos toque mostrar delante de Él todas nuestras acciones. Y estamos hablando en términos cristianos. Nosotros tenemos responsabilidades que no podemos evadir, y mucho menos cuando tenemos en nuestras manos la herencia de Jehová. Nosotros como cristianos no podemos asumir comportamientos de dejar los hijos tirados, dejar los hijos en manos de otro, de un desconocido. Nosotros los padres tenemos que asumir el rol de ese instructor de vida de ese niño precisamente. Nosotros tenemos que dar ejemplo, tenemos que ser consecuentes, porque si no, sería absurdo pedirle al niño que ore si no nos ve orando a nosotros. Sería absurdo decirle al niño que haga el devocional o porque se queda dormido si yo no hago el devocional con el niño. Mis amados hermanos, y hablando en términos cristianos, un niño va a ser muy cristiano si nosotros le abrimos la puerta de este mundo maravilloso de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que llevarlos de la mano, tenemos que mostrarles que este es un camino agradable. Mi hermana, imagínate que muchas personas le dicen a sus niños que en castigo lo van a llevar a la iglesia. ¿Cuál es la idea que se vaya a llevar el niño a la iglesia? No, eso es malísimo. Claro. Es el castigo, es al revés. Es el apoyo de tu vida, es donde vas a encontrar fundamento, es donde vas a encontrar la palabra de Dios, la manifestación de nuestro Padre maravilloso a través de sus dones. Bueno, infinidad de cosas, y nosotros miren cómo tergiversamos palabra. Dice la palabra misma, ¿no? En el poder de la lengua está la vida y la muerte. Muchas veces nosotros, perdónenme la expresión, matamos a nuestros hijos cuando le decimos, bobo, usted no sirve para nada. Eso es una maldición. En términos bíblicos, en términos psicológicos, le estamos dañando la autoestima. Entonces miren la importancia de tomar el rol de instructor y ser conscientes de la gran responsabilidad que tenemos delante de Dios de criar bien a ese niño, de instruirnos nosotros mismos, porque sí, claro, nos faltará, no todos son cristianos de años. Puede que llevemos poquito tiempo en los caminos del Señor, y por eso la importancia de devorarnos la Biblia, de aprender a ella, de ir a los cultos, de mirar qué nos enseñan nuestros pastores, de participar de todos los eventos de la iglesia, porque estamos en constante instrucción. Entonces, mis amados hermanos, los niños necesitan mucho apoyo de parte de nosotros. No puede ser a través del celular, no puede ser a través de la distancia. Un papá que vive en Chile, que manda plata para la manutención del niño, quiere dar normas a distancia y por teléfono, difícilmente eso lo va a conseguir. Así es. Entonces hay que apropiarnos precisamente de ese niño. Hablando de ese tipo de temas, cuando los papás se fueron para otro país y quedó la abuelita al cargo de esos niños, la abuelita tiene que ser consciente que no puede ser abuela. O sea, no es la mamá alcahueta, no es la persona alcahueta, es la persona encargada de poner la normatividad, poner los límites, dar la instrucción, dar el amor, dar el equilibrio. Hay algo muy importante, hermana, que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta en todo proceso de educación con los niños, y es mantener el punto de equilibrio entre las normas y el amor. El amor no tiene por qué desaparecer cuando yo coloco una norma. Yo le puedo decir a un niño, estás castigado, no me ves televisión esta noche, pero decirle te amo mucho y darle un abrazo. ¿Por qué se tiene que ocultar lo uno de lo otro? Y dar explicación del por qué. Miren, yo les voy a contar una anécdota que me marcó a mí de por vida de forma positiva, y fue una forma en como mi papá digamos que ejercía la autoridad en mí y en mis hermanos, y lo admiré demasiado. Hasta el día de hoy admiro mucho eso de él, y es que hacía algo malo, yo hacía algo malo,
Y él en el momento se molestaba, obviamente, y yo veía su molestia, se enojaba, bueno, pero jamás supe fuera que mi papá en ese momento, en su ira y en su rabia, me dijera algo. Nunca. Yo lo veía que él se molestaba y que él se enojaba y me decía, ahorita no vamos a hablar, pero después hablamos. Y él dejaba pasar, digamos, sus emociones, que yo las notaba, pero las dejaba pasar en el momento y esperaba a que esas emociones se regularan, y ahí hablamos de la autorregulación de emociones, para poder llamarme a mí a hablar conmigo. Yo a lo que más le temía no fuera que mi papá me castigara, a lo que más le temía era digámoslo así, que al sermón que me iba a dar por lo malo, que eso me dolía mucho más. Entonces mi papá lo que hacía era esperaba, y cuando él ya sentía que estaba regulado, me llamaba y me decía, me acuerdo mucho porque siempre me decía, traiga esa silla y se sienta aquí al frente mío. Y yo me sentaba allí y él me empezaba a explicar por qué lo que yo había hecho estaba mal y qué consecuencias traía y cómo lo hacía sentir a él con eso que yo había hecho. Y él me decía, estoy enojado por esto que hiciste, y lo hiciste así, y eso que hiciste está mal por esto y esto. Y después de que terminaba de decirme todo el por qué, ahí aplicaba el castigo. Entonces eso se lo admiré demasiado, y hoy como adulta pienso, es una valentía, porque para nosotros como adultos no es fácil, o sea, no es fácil en un momento de ira, en un momento de rabia, uno, como respirar, calmarse, dejarlo pasar y esperar para hablar. No es fácil porque digamos que lo que nosotros queremos impulsivamente es desahogar esa ira, esa emoción. Y ahí es donde importante la regulación. Nosotros como padres y como adultos también estamos aprendiendo. Y digamos que esa etapa de paternidad, maternidad, es un aprendizaje. No solamente el niño está aprendiendo de la vida, sino nosotros también estamos aprendiendo en ese momento. Y qué mejor que saber que tenemos que, así como nosotros estamos aprendiendo, hay mucho que hacer, y que mucho que en nuestra cabeza de pronto creíamos que ya era así, pero no es así. Tenemos que tener la disposición para hacer las cosas, y hacer las cosas bien, con amor, el saber que podemos educar, que podemos criar, y que tenemos que aprender, que no es solo, como mis papás lo hicieron conmigo, sino ver cómo lo puedo hacer de una manera, de como lo hablábamos ahorita, cuál es el objetivo mío como padre, qué quiero, yo espero de mis hijos cuando ellos sean adultos. Recordemos que la infancia es crucial para el adulto en el que se va a convertir ese niño. Entonces, cuando yo pienso en el objetivo de lo que quiero de mis hijos, quiénes quiero que sean mis hijos, pienso mucho en cómo estoy haciendo mi trabajo como papá y qué estoy haciendo para que ese objetivo se cumpla. Y ahí es donde yo empiezo a evaluar, estoy regulando mis emociones. Aparte, papás, cuando yo regulo mis emociones, miren, importante, obviamente, que los hijos vean que uno también tiene emociones, obviamente uno también le da rabia, obviamente uno también se enoja, pero cuando ellos ven que a pesar de que uno se enoja, le da rabia, se regula, respira, se calma, y es capaz de en ese momento decir, mira, ahorita no quiero hablar porque estoy enojado, vamos a hablar después, o ellos ven, como el caso, el ejemplo mío con mi papá, de que pude ver que mi papá esperaba para poder darme el castigo, y lo hacía de una forma muy, muy positiva, que era primero indicándome el por qué. Uno aprende demasiado como niño, y el día de mañana también uno aprende a sí mismo, uno regular sus emociones. Amén, hermana. Y una cosa que aquí es muy importante que tengamos en cuenta, y es que si estamos en el mundo, hablar de autorregulación emocional como que es duro, ¿no? Como que a todos nos enseñaron que quitarnos esta rabia es difícil, es que yo soy así, es que en mi familia todos han sido así. Pero es que cuando ya hablamos de hijos de Dios, cristianos, porque hablamos entre cristianos, tenemos que tener en cuenta un factor demasiado importante, y es el Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros somos conscientes que Dios mismo habita en nosotros, que nosotros somos parte de un proceso de perfeccionamiento en el cual Dios nos lleva, tenemos que ser conscientes
conscientes que tenemos que mejorar cada día. A nosotros, los hijos de Dios, no tenemos la excusa, es que yo soy así. No, señor. Usted tiene que ser mejor y vamos en un proceso de perfeccionamiento. Exacto. Y el hecho de que usted haya sido en el mundo una persona mal geniada no quiere decir que tiene que seguirlo siendo. Tiene que aplicar normas con amor, tiene que aplicar normas con ejemplo, tiene que poner unos límites claros donde explica, donde instruye, donde dice las cosas, pero sus emociones tienen que empezar a ser reguladas por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios en tus tiempos de oración es el que te dice, esto está mal, esto lo debes cambiar, esto lo debes corregir. Y por eso aquí llegamos a esa gran reflexión. Por eso en nuestra iglesia hay tanta administración del Espíritu Santo. Vaya a la iglesia y usted se va a dar cuenta que el pastor Rosenberg, el pastor John Trujillo, absolutamente todos se preocupan mucho por la administración. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios, al ser avivado, lo que hace es ayudarnos. Él es el ayudador finalmente. Tienes problemas, tienes dificultades, vamos donde el ayudador. Él nos va a dar la guía, Él nos va a dar el sustento, Él nos va a dar el apoyo hasta de cómo vamos a educar a nuestros hijos. Pero no podemos obviar esa presencia maravillosa de Dios en nuestro interior que nos va a dar las guías en medio de las dificultades. Claro, también tenemos que estudiar. No está malo escuchar un programa de estos donde uno escucha cosas, recomendaciones, leerse un librito. O sea, es que nadie nació aprendido. De hecho, los hijos de Dios tenemos que leer la Biblia para poder ser instruidos, mis queridos hermanos. Entonces no pasemos por obviedad ciertas cosas que tenemos que hacer. Así tenemos es. que instruirnos. Recordemos, no somos productos terminados. Entonces, como no somos ya perfeccionados y terminados, hay muchas cosas que todos los días tenemos que mejorar. Y es así, el Espíritu Santo es como ese que en ese momento de intimidad nos lleva a hacer ese filtro, nos lleva a encontrarnos con la esencia y la realidad de nosotros mismos. Nosotros ante las demás personas podemos dar la imagen de muchas cosas, pero en intimidad con Dios y el Espíritu Santo es donde sale nuestra verdadera esencia, donde podemos decirle al Señor, mira, esto es lo que somos. Y Dios puede empezar a mostrarnos por medio de su Espíritu qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas estamos fallando. Y por medio, es que ahí está la explicación más perfecta de la paternidad de Dios, y por medio del amor. Si nosotros vemos cada vez que tenemos ese momento de intimidad con Dios, vemos como con amor Dios nos quebranta y nos enseña de lo que estamos haciendo. Y nos dice con amor en ese momento de intimidad que debemos cambiar. Y como lo amamos a Él y como queremos esa presencia de Él, ese acompañamiento de Él, yo no voy a querer nunca alejarme de mi Padre. Yo voy a querer siempre estar con mi Padre. Yo voy a querer que siempre tener el lugar seguro en mi Padre. Entonces, como lo voy a querer allí siempre, lo amo, escucho su consejo y escucho lo que quiere para mí y lo aplico. Y palabra clave, obediencia. Porque nuestro Señor Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo por su obediencia, y nosotros somos el reflejo de Él. Nosotros cada día tenemos que ser más parecidos a nuestro Señor Jesucristo, y una instrucción que nos dan muy claramente es que nosotros tenemos que hacer las cosas como las haría nuestro Señor Jesucristo. Creer que podemos llegar a tener ese carácter de Cristo, que nosotros en medio de la contienda, en lugar de devolver un puño, devolvemos con la otra mejilla. Es decir, que oramos con humildad, que oramos con amor, que oramos con dominio propio, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo en nuestro interior. Entonces, mis amados hermanos, uno en medio de ese proceso de educar los hijos podría pensar, ¿y yo cómo hago? Es que tenemos manual, mis amados hermanos. Tenemos manual, y para eso está el cuerpo de Cristo, y por eso hay unos dones en cada uno de los hermanos, porque cada uno de ellos tiene una tarea en la cual nosotros nos podemos apoyar. De hecho, valga la invitación, hay un proceso transformacional para adultos, hay un proceso transformacional para jóvenes. Podemos ir a la iglesia, podemos pedir instrucción de los maestros, de nuestros pastores cuando tengamos dudas. No nos quedemos a solas con la dificultad. Las cosas que se dejan quietas por un principio de entropía, que es un principio físico, tienden a dañarse, tienden a descomponerse mucho más. Frente al problema hay que buscar intervención. Claro, la de Dios es la más importante, pero es que perdónenme el ejemplo, hermanos,
Yo no le puedo orar a Dios y decirle, oh Dios, límpiame la mesa que está desordenada. No, hay cosas que nos toca hacer a nosotros, sencillamente, mis amados hermanos. Hay cosas que tenemos que hacer en función de una normatividad, en función de unas reglas, en función de unos parámetros que van a hacer que la vida sea mejor. Así es. Y bueno, para ir concluyendo este tema, mis hermanos, que sepan que entendemos claramente que no es una tarea fácil. Papás que nos están escuchando en este momento, de pronto ustedes escuchan por todas partes, ay, es que usted debe hacer esto y debe crearlo así, no sé qué, y hoy están escuchando este programa con nuestras pautas, pero no es fácil, y donde quiera que tú estés en este momento entendemos que es una tarea difícil, entendemos que se requiere mucho amor, que se requiere mucha paciencia y que se requiere mucho propósito de qué queremos hacia nuestros hijos, de cómo queremos hacer las cosas, y que muchas veces queremos hacer las cosas bien, pero no sale o se nos va de otra manera, por decirlo así. Pero no te preocupes por eso. En ese momento nosotros te decimos, Dios puede ayudarnos en cualquier situación, y la idea no es que te sientas mal, ay, he criado a mis hijos malos, hice todo lo contrario de lo que los hermanos están hablando hoy. Sí, pero tienes la oportunidad todos los días de intentarlo, de hacer algo nuevo. Dios nos da oportunidades. Dios nos sacó del mundo en medio de la inmundicia porque cree en nosotros. ¿Cómo no vamos a creer nosotros en nuestros hijos? ¿Cómo no vamos a creer que podemos cambiar, que pueden mejorar ellos, que todos podemos hacer las cosas mejor si tenemos la dirección del más grande, mis queridos hermanos? Así es. Tenemos un gran apoyo. Tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que orar, tenemos que pasar tiempo de intimidad con el Señor para que Él nos instruya. Tenemos que leer la palabra, tenemos que saber qué hacer según el direccionamiento bíblico, pero también tenemos que buscar ayuda cuando sea necesario. Entonces, mis amados hermanos, es un tema muy vasto, muy bonito. Siempre nos quedamos cortos con... Nos falta tiempo. Sí, nos falta tiempo, pero pues, bueno, ya que tenemos la herramienta por medio de la emisora, de pronto si ustedes en este momento lo que escucharon les gustó, qué les gustaría de pronto saber un poco más, qué temas que quisieran que abordáramos de una manera mucho más profunda, por favor comuníquense con la emisora y déjennoslo saber, porque es muy importante para nosotros también la opinión de ustedes, o saber de pronto, contarnos sus testimonios, de qué manera un programa de Sanidad para Todos justo le ayudó en el momento en el que usted estaba pasando por cierta situación, que eso de verdad nos anima mucho, y nos gustaría pues más adelante también poder compartir esas experiencias de ustedes. Es importante también para nosotros. Agradecemos que esté allí escuchando este programa, que sea de bendición para su vida, que como les decimos acá, nosotros no venimos a decir esto se tiene que hacer así, sino es con amor que podemos hacerlo para que se pueda mejorar siempre, para que podamos ser mejores hijos, mejores padres, mejores cristianos, mejor en todo. Es algo de día a día. Entonces los animamos mucho, con mucho amor desde acá, desde la emisora. El hermano Ricardo y yo esperamos que este programa haya sido mucha bendición.